y vamos a presentar a Daniel una presentación rápida, una presentación de confianza. Nuestro hermano Daniel Iglesias, eh, natural de Jaén. Si me equivoco, Daniel, me corriges. Bueno, estudió Derecho, ¿no? En la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, eh, militante de la CBU Chiclayo. Conocí a Daniel justo en esos tiempos más emocionantes del movimiento estudiantil, ¿no? Las asambleas ordinarias y extraordinarias. Como delegado nos tocó ser, ¿no? 2010, si no me equivoco, ¿no? Ahí, yo más flaco, Daniel más pelucón, o sea, cosas así que pasa en el movimiento estudiantil. Eh, Daniel también trabajó como obrero local, ¿no? Me contó una vez que fue obrero local y obrero regional en un mismo año. También lo experimenté. Es bonito, pero no lo volveríamos a hacer, como dice. Y también Daniel fue director nacional de AGU, ¿no? En un periodo del 2014 parte, creo, Daniel, hasta 2018. Bueno, me corriges, está ahí. Y bueno, también Daniel, en mi tiempo de obrero local, me invitó a ser parte de la dirección regional de Centro Oriente. Y ahí pues lo conocí más a Daniel y hemos tenido más experiencias. Una última anécdota con Daniel que se me viene a la mente, ¿no? Cuando ya, no sé si era elegido director nacional primer periodo, pero nos tocó compartir en el evento regional del norte, creo que en Huaraz. Hemos compartido todo, creo. Hemos compartido el único colchón que nos dieron y la única frazada que había. Y él me dijo, yo dije, eso me espera todo este tiempo, Daniel. No, es parte, ¿no? Es parte del ministerio, ¿no? Pasar frío también. Bueno, Daniel, gracias por estar con nosotros en este tiempo que nos va a hablar sobre el asesor pastoral, el obrero local, el director local o director estudiantil y las disciplinas espirituales. Daniel, eh, te doy el pase, si puedes dar algunas correcciones o algunos alcances más tuyos y también puedes compartir con nosotros. Bienvenido, Daniel. Hola Roy, buenas noches y buenas noches a los que están presentes. Algunos los conozco y me da gusto volver a reencontrarme incluso por este medio, ¿no? Eh, a ver, creo que el 2014, sí, yo fui solamente interino, ya del 2015 al 2018 ya fui oficialmente director nacional. Y lo curioso era que en esa época en Huaraz, yo no entendía, tú eras de Huancayo y, decía, y tenías miedo a ese frío. Sí, sí nos toca esas cosas. Y eh, he sido pues obrero local, igual que creo que alguno de ustedes no sé si lo está haciendo o están pensado hacerlo, después me contarán. Y también he sido obrero local fuera en Intervarsity un periodo. Y cada vez que recuerdo al movimiento, recuerdo más que el trabajo administrativo, ¿no? Que es interesante, es importante. El trabajo del día a día con estudiantes es lo que más recuerdo yo. Em, a veces ir corriendo a comprar cosas, las cosas administrativas sí son parte también importante, esencial, espe- pero especialmente el conversar con los estudiantes, el que te cuenten cosas, el estar al tanto de sus expectativas, de sus sueños, de qué es lo que esperan del movimiento, qué es lo que están haciendo en sus iglesias, eh, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte como que más me apasiona recordar y le extraño bastante, ¿no? Hola, Pablo.
Em, y desde el 2019 que salí, el 2020 que nos cogió la pandemia, eh, muchos de nosotros, pues, como sabrán, habremos sufrido de alguna manera, habremos sufrido algo, ¿no? Y a mí me tocó sufrir, pues, un aislamiento y tenía pensado, estaba viviendo fuera del país y tenía pensado regresar al país. Y entré en una depresión complicada, eh, porque mi abuela falleció ese tiempo, justo en la época de COVID y yo no la pude despedir, ¿no? Entonces fue un momento crítico, del que me costó muchísimo recuperarme y espiritualmente, incluso me afectó físicamente y pues en ese interín, en parte de, digamos, mi trabajo de autoterapia, empecé a escribir algunas cosas que no las he publicado, ni tengo pensado hacerlo porque son cosas para mí. ¿Y por qué digo que son cosas para mí? No las pienso, si alguna manera se presta, como es este caso, sí. Entonces, hay un documento que yo le pasé a Robin, que es como, no pretende ser un ensayo para ser publicado en una revista académica de Nature, algo así, ¿no? Es algo que yo escribí como terapia acerca de disciplinas espirituales. Es como una guía básica. Es para el básico uno de alguien que está empezando. Y allí lo que pretendo es hacerme como un botiquín de emergencia cuando surgen situaciones muy, muy difíciles en las que tengo que regresar digamos, a lo básico, a la fe básica. Entonces, lo que me había pasado en esta situación es, y quizá nos ha pasado a algunos, es que cuando estamos en el movimiento universitario y llegamos a ser obreros, o llegamos a algún puesto importante, vamos acumulando mucho conocimiento, vamos leyendo, vamos haciendo muchas cosas, ¿no? Nos vamos acumulando de mucho conocimiento bíblico, teológico, y llega un punto en que olvidamos lo de la escuela dominical, y eso es lo que me pasó. Olvidé lo básico, me quedé con el cristianismo avanzado y me olvidé el cristianismo básico. Y me confronté a sí mismo en ese tiempo y empecé a escribir esto, ¿no? Es como un botiquín de emergencia. Con esto no pretendo hacer una cirugía, ¿no? A corazón abierto, no es para operar, no es un documento de un rigor académico tan grande, pero lo quiero compartir porque, ¿por qué lo hice? Porque en algún momento quiero volver a ser como el niño que alguna vez escuchó por primera vez de Jesús. A veces se nos olvida eso. Entonces, es lo que pretendo hablarles en este tiempo, primero de la espiritualidad en sí misma, pero desde nuestra tradición. Entonces, voy a compartirles unas diapositivas. Ahora sí. Y lo curioso está en que esto que escribí, me tardé 5 años en terminarlo. Y lo terminé justo hace como 2 semanas atrás cuando Roy me dijo de estas cosas. Entonces creía que era como importante para retomar este trabajo. Bien. Y como sé que no hay mucho tiempo, voy a tratar de ser muy conciso. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí se Bien. ve, Daniel. Ok, correcto. Eh, Vamos a hablar primero de las disciplinas espirituales porque es donde yo quería plantear primero lo básico y cosas que sabemos específicamente, cosas para recordar. Entonces, vayamos al kinder del
vayamos a la escuela dominical y cuando éramos niños o adolescentes, o si no estuvimos en la iglesia desde niños, la primera vez que escuchamos de Jesús. Eh, Primero voy a hablar de qué cosas son las disciplinas espirituales y por qué son importantes en la vida y cuál es el objetivo general de la exposición. Cuando hablo de espiritualidad, quisiera va a haber muchas conversaciones seguramente después sobre qué significa espiritualidad. Y hace unos 7 años, más o menos 8 años, me invitaron a un evento de espiritualidades en donde iban pues a conversar sobre las religiones y la paz. Y habían personas que decían que no eran de una religión, eran de una espiritualidad. Y la primera vez que había escuchado eso para mí. Entonces, para mí entender es que esto lo vamos a obviar por ahora, porque no pretendo, digamos, explayarme sobre este asunto, sino más bien ir directamente al grano de qué nos importa atender con espiritualidad. Y yo he visto a dos autores que son profesores de seminario Fuller. Creo que algunos de los obreros hicieron un evento o siguieron un seminario en Fuller, ¿no? Me parece. Uno es Foster y el otro es Willard. Foster menciona que es la celebración de la disciplina. O sea, las disciplinas espirituales no es otra cosa que hacer una fiesta o hacer como un banquete o disfrutar de la disciplina. ¿Disciplina para qué? Disciplina para reconectarse con el Creador. Y lo que dice Dallas es que, por su parte, es el espíritu de las disciplinas. Y aquí queremos ponernos hincapié en la palabra disciplina. ¿Y qué entendemos por disciplina? Una disciplina o la disciplina la entendemos por una metodología estricta, algo que hacemos repetidamente porque queremos conseguir algo. Alguien que va al gimnasio quiere conseguir aumentar de masa muscular y tiene una disciplina para eso. Hace poco falleció el Nobel de Literatura y él decía que su talento era su disciplina, a diferencia de Gabriel García Márquez, que él a sí mismo lo describe como alguien más artista, que haya nacido con ese don. Si no hubiera sido por la disciplina de levantarse temprano, tener un horario establecido para escribir, no hubiera conseguido todas estas obras que hay escrito. Cuando comparamos, por ejemplo, a Messi y Ronaldo, decimos que Messi tiene un talento y Ronaldo es disciplina. No sé, hasta si ustedes son hinchas del Barça o del Real Madrid para criticar eso, pero solo lo quiero poner como ejemplo. Entonces, la disciplina es una metodología que tiene pasos estrictos, rígidos, que nos llevan a conseguir algo. Y en este caso, nos llevan a reconducir a Dios, dice Dallas, este teólogo, y nos llevan a reorientarnos a Dios. Entonces, si en algún momento estábamos desorientados, me pregunto yo, para volver a reorientarnos a Dios, podría ser que sí, podría ser que no, pero esa es la característica, reorientarse a Dios. ¿Y por qué requiere disciplina? Dice Dallas que como somos un ser caído, como somos un ser humano que tiende al error, al pecado y a descarriarse, necesita caminar, digamos, en pasos o necesita hacer ciertas cosas para reorientarse a Dios. Entonces, la importancia de la vida, ¿por qué son importantes las disciplinas espirituales? Es porque son métodos que nos permiten seguir en contacto con el Creador, en seguir en contacto con Dios. Son un canal que nosotros podemos tomar o que debemos tomar, en este caso, de manera imperativa como cristianos, para seguir conectados con nuestro Creador. Entonces ya mencioné que el objetivo general es ubicarnos precisamente en esta denominación, en este concepto. No voy a ampliarme más sobre espiritualidad, no es una clase de filosofía de la religión. ¿Ok?
Entonces, vayamos a hablar más. En cuanto al enfoque bíblico y de Jesús y los apóstoles, pues encontramos demasiadas formas o demasiada literatura por revisar en cuanto a cómo es que Jesús y los apóstoles han, han hecho, digamos, o han desarrollado una metodología. ¿Cuál ha sido su disciplina, su metodología? En- si, por ejemplo, vemos en Lucas 5 16 o Mateo 14 23, eh, hay un ayuno de 40 días, ¿no? Que encontramos en Jesús. Es decir, hay una extensión en el desierto que, por ejemplo, nos lleva a retirarse. Es decir, hay, según este Bonhoeffer, que voy a decirles más adelante el libro, hay un conjunto de varias disciplinas aquí en conjunto. Jesús se retira al desierto para ayunar, para orar, pero también el hecho de retirarse es de apartarse. Entonces, de buscar la soledad. Es una disciplina que él usualmente tomaba como parte. Allí vimos la imagen, por ejemplo, si recuerdan, ¿no? De rescatando a Pedro de las aguas, pero es porque venía antes de estar solo, porque se adelantó. Entonces, el apartarse, el estar desenfocado de la gente, es una disciplina que constantemente la vemos en Jesús. Y también los apóstoles enseñaban, por ejemplo, el perseverar en la oración. En Primera de Tesalonicenses 5:17, en Efesios 6:18 nos demandan vivir en comunidad, pero nos demandan a vivir en oración conjunta, y lo que mencionan ellos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Es decir, lo que dicen los apóstoles siempre es recalcar, no porque se me haya ocurrido a mí, no es porque me lo haya aprendido yo, sino que Jesús me lo enseñó porque yo lo vi cuando caminaba conmigo, cuando me enseñaba conmigo, cuando me pastoreaba, cuando era mi obrero local, me enseñaba, lo aprendí, yo por eso se lo demando a ustedes. Eso lo podemos ver también en Gálatas 5:13, ¿no? Dice que había un servicio mutuo hacia los demás, el de enseñar con amor. Entonces, estas prácticas no son invenciones que nosotros las se nos ha ocurrido. Vienen desde las escrituras y vienen desde Jesús transmitiéndoselos a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia primitiva y así sucesivamente. Por ejemplo, hay un grupo de personas del siglo III que se llamaban los padres del desierto, que eran monjes, algunos creen que son eh, que pueden haber sido rabinos judíos, otros dicen que son griegos también, que vivían en Egipto y en la zona norte de África. Sí, por eso se llamaban padres del desierto, que se apartaban bastante tiempo para, o una vez cada cierta parte del año, para orar y para estar aislados. ¿Por qué lo hacían? En base a lo que Jesús nos comunicó cuando Él se fue al desierto, ¿no? Para orar estos 40 días y 40, allí y estando solo. Entonces, las tradiciones que tenemos aquí en el siglo III, por ejemplo, vienen ya desde antes, desde la Escritura. Y en cuanto a la tradición protestante y evangélica, hemos avanzado ya pues 1500 años. Hemos hecho un salto de 1500 años porque no nos da tiempo para hablar sobre los padres de la iglesia ahora, pero podemos hablarlo más adelante si gustan. En este caso, Calvino y Lutero, en la Reforma Protestante, hacen mucho énfasis en, en la disciplina de la escritura. ¿Por qué? Porque es algo que no existía. Entonces, en el contexto de ese tiempo, eh, la Biblia, que era un objeto rarísimo, era como, no sé, como un computador en la década de los 2000 para aquellos que yo vi.
Yo soy de los 2000 más o menos. Bueno, soy un niño de los 90, pero soy un joven de los 2000 más o menos, en 2005 en adelante. Quien tenía un computador portátil era raro. Entonces, imaginemos ese tiempo, quien tenía una Biblia en el siglo XVI, el siglo XIV, siglo XIII, era raro. Entonces, ahora que la Biblia podía, digamos, estar en las manos de las personas a través de la impresión de Gutenberg, es el momento para introducir o reintroducir algo de lo que Jesús ya nos hablaba en el siglo primero, que era leer las escrituras como una práctica de disciplina espiritual. Miren, 1500 años no es que no se leían las escrituras, se leía de manera muy restrictiva, pero también no habían, digamos, las facilidades, ¿no? Entonces, se reintroduce la escritura como una disciplina espiritual. Ahora bien, allí hay la fotografía de dos hermanos, Charles y John Wesley. Entonces, yo sé que hemos escuchado mucho de estas dos personas, de cómo han contribuido en el metodismo, incluso en la teología de la santidad, pero quiero detenerme en alguien que está atrás de ellos, de su madre, Susana Wesley. Él no es una persona que haya escrito sobre teología, no es una persona que la reconozcamos por haber escrito un himno o por una prédica exitosa, pero sus hijos la refieren a ella como su obrera pastoral, porque en el ámbito doméstico eh, em, los instruía a leer la Biblia y a orar. Entonces, la importancia aquí de buscar un mentor, ¿no? De buscar un mentor de quien de quien no hemos aprendido. Y he ido mencionando, pero para avanzar, porque quisiéramos conversar más de este asunto, pues la oración, que es la disciplina fundamental, la que precisamente en el siglo primero no tenían Nuevo Testamento necesariamente, pero tenían el Antiguo Testamento. Y los personajes del Antiguo Testamento no tenían todo el Antiguo Testamento completo, tenían algunos de los profetas, algunos libros del Pentateuco. Su nivel de lectura era tal vez menor del que nosotros podríamos considerar ahora, del que podríamos tener. Entonces tenían, digamos, a la oración como una comunicación, como la disciplina más importante, más fundamental. Y la oración siempre está presente, digamos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como, como, como una virtud que tenemos que alcanzar. Luego está el ayuno, y ya lo hemos mencionado, ¿no? El ayuno está presente también en la tradición eh, protestante, porque se pierde un poco en la tradición católica debido a que se creía que solamente era designada por las personas en retiro monásticos, ¿no? Algo que recupera Lutero es esto, ¿no? De instar al ayuno, pero de instar también a las cosas que nos hacen sentir muy bien. Por ejemplo, ayunar en este tiempo es ayunar de redes sociales o ayunar de cosas que nos agradan y que nos quitan tiempo, que nos restan tiempo para dedicarnos a actividades más importantes. Otra cosa es el silencio. Eh, con esto quiero aunarlo también con el retiro. Ser pastor, ser obrero y estar con la gente es gratificante, pero también es excesivamente cansado. Pues, mm, ven a Jesús con la multitud y, y Jesús se cansa de la gente. Jesús es 100% humano, 100% hombre, pero también es obviamente 100% Dios. Pero en esa cantidad de humanidad se cansa. Imaginemos a nosotros en plena pandemia, ¿no? Encerrados en familia.
Conozco una, una pareja que no son cristianos y me decían, yo no aguantaba más a mi pareja, yo estaba a punto de divorciarme, o me divorciaba o nos terminábamos asesinando el uno al otro. Em, no creo que vaya, digamos, ese extremo, pero las personas tienden a cansarnos porque nosotros, como ustedes, como agentes pastorales, tienden a recibir mucha carga emocional, tienden a escuchar a las personas y en algunos casos se tiende uno a somatizar, digamos, los efectos. Y es importante entonces apartarse en algún momento y decirle a las personas con las que estoy pastoreando, oye, mira, de tal a tal hora no voy a poder acompañarlos o no voy a poder ayudarlos porque pues tengo este retiro para mí, este retiro espiritual para mí. Entonces, ¿no? También. Y lo otro, y es lo que quiero detenerme un poco más, es en la confesión. Quizá hemos entendido la confesión como algo exclusivamente que viene del catolicismo romano, pero algo que ya está en la tradición de, digamos, presbiteriana del siglo XVI y la luterana también, es que sí no se desprendían netamente de la confesión, dado que, por ejemplo, uno revisa el Nuevo Testamento en Juan 1:9 y nos dice, y Dios nos promete el perdón divino si confesamos nuestros pecados entre unos a otros, ¿no? Entonces, la confesión no es una disciplina exclusiva del catolicismo. Es algo que también tenemos que hacerlo nosotros. Ya voy a dar algunas pautas sobre cómo debemos hacerlo y qué nos puede distinguir del catolicismo. Obviamente nos distingue del catolicismo romano la confesión y otras prácticas espirituales, pero eso no quiere decir que la dejemos de lado. Es necesario confesarnos entre nosotros, no únicamente pecados, no únicamente errores, también confesar cómo está nuestra situación, si está bien o no está mal, eso, ¿no? Etcétera. Entonces, hay desafíos, creo yo, que hay que superar, no solo desafíos personales, sino también, digamos, de afuera. Un desafío es el legalismo. Por ejemplo, y algo que en la tradición protestante es bastante percibido y se hace hincapié, es que las disciplinas espirituales son un medio de gracia. Es decir, que por orar mucho, por ayunar mucho, no quiere decir que vayas a estar exento de alguna situación pecaminosa. Eso no te hace bien. Es un medio de gracia. Es decir, que es una manera de ser resilientes ante lo que va a venir después. Las cosas van a venir muy difíciles, o tal vez no, pero es una manera de estar preparado anímicamente o resiliente para las cosas que pueden venir después. Entonces, si uno cree que, por ejemplo, teniendo una actitud con los estudiantes como lo tuvieron los fariseos, es, oye, no, tú no oras, tú no ayunas o haces esto, porque si no haces esto, no vas a ir, no eres buen cristiano. Hay que erradicar este legalismo y hay que dejar que la gente, y hay que enseñar a la gente que tiene que hacer esto no porque quiera conseguir el cielo, hay que hacer esto porque ya consiguió la gracia de Dios y porque ama a Dios, quiere, digamos, seguir practicando las disciplinas. Y lo otro es algo bueno, algo que ahora es más grave, que es la inconsistencia, ¿no? Hay una palabra que hemos escuchado los últimos 10 años, que es la procrastinación. El evitar hacer las cosas, ¿no? Por, por miedo a enfrentarse, ¿no? A ellos, por miedo al proceso o por distracciones. Distracciones que ahora abundan.
y en los estudiantes abunda y en los obreros también, y en las personas también. Lo que me parece bastante interesante es que vi una encuesta, es que las distracciones han aumentado aún más en la gente mayor de edad, ¿no? Es cuando hace unos 10 años uno decía que las personas adultas mayores son las que más leen su Biblia, son las que más memorizan textos, ¿no? Son las que más, digamos, más comprometidas con asistir a la iglesia están, pero estamos creando una generación que cuando sea adulta mayor va a tener este tipo de inconsistencias que ya las está adquiriendo y que no necesariamente van a irse de su vida cuando se haga mayor, porque va a dejar de tener un teléfono. No, se van a ir acumulando y vamos a crear una generación con inconsistencias, ¿no? En esta generación ya, bueno, probablemente va a tener estas inconsistencias en el futuro cuando sea mayor. En- Entonces, aquí hay algunos principios para integrar. Les había mencionado antes sobre el legalismo y había algunos principios. ¿Qué es la gracia? O sea, es hacerlo no para recibir algo a cambio, sino hacerlo porque es parte de la vida cristiana. Luego es la intencionalidad. Hablaba de esta disciplina, por eso se llama disciplina. O sea, no se hace de manera aislada o no viene por, digamos, por sueños, no se transmite por ósmosis, no se aprende, digamos, a ser disciplinado. Uno tiene que tomar la decisión de ser disciplinado. ¿Y cómo empieza la disciplina? Y esto para todos los que estamos aquí, para mí. Haciendo cosas desde las más pequeñas a las más grandes, paso a paso. Eh, si vas a, si vas a empezar digamos, a escribir alguna oración o algún diario de oración, pues empieza escribiendo 10 palabras, luego el siguiente día 15 palabras, 30 palabras, y así como yo, que terminas un escrito de 7 páginas en 2 años, en 5 años. Em, pero lo importante es hacer poco a poco eso. Eh, y me recuerda a la reconstrucción del templo, ¿no? De cuánto tiempo demoró, ladrillo por ladrillo, como el profeta tuvo que, tuvo que hacer paso por paso, es todo un proceso, ¿no? Es como hacerse una matriz y viendo cómo uno va avanzando. Luego está la contextualización. Y esto tiene que ver un poco también con la gracia. Hay que ver también con qué cosas eh, cuando vamos a hablarles a los estudiantes, cómo están en este asunto. Preguntarles si lo hacen, preguntarles si no lo hacen, cómo lo hacen, cuál es su urgencia en ese momento y su tiempo. Si están en exámenes, no les voy a cargar pues con un ayuno, ¿no? O sea, no les puedo exigir eso. Pero si están de vacaciones, sí, puede ser. Si están en examen, les puedo decir pues que lean algo, que compartan algo, o que unos 5 minutos de alguna lectura, pero si están en examen no les puedo decir, oigan, hagan un ayuno de 5 o 3 días y llegan deshidratados al examen, ¿no? Lo otro es la comunidad, que es importante, y es que nos ayuda a dar seguimiento a este tipo, a cómo vamos avanzando en esto, ¿no? Preguntarnos qué hacemos, darnos feedbacks entre nosotros, animándonos a hacerlo, compartiendo también para poder interceder el uno por el otro, que si bien las disciplinas pueden ser, digamos, individuales en su mayoría, debe haber un elemento de comunidad en este momento, ¿no? Y yo creo que lo están haciendo, que es el estudio, pero también el estudio por su cuenta también es importante. Y consejos prácticos es, em,
Ya los había dicho, pero por ejemplo, había anotado aquí un consejo práctico sobre el ayuno parcial. Em, y luego el silencio. Voy a hablar sobre dos y si quieren consultar algo más está el documento. Por ejemplo, aquí comienza con ayunos más cortos, hay que saltar tal vez una comida y si pues estás en una situación de, de médica, que puede ser, pues podrías saltarte las redes sociales o incluso el postre, ¿no? O, sí, es, algo que, por ejemplo, pasa mucho con los estudiantes del GBU en Chile, cuando una vez los visité, ellos tienen 4 comidas al día. El desayuno, el almuerzo, la once, no sé por qué se llama la once, pero es como a las 5 o 6 de la tarde, y la cena como a las 8 o 9 de la tarde. Entonces, es muy común que la gente se reúna a las 5 o 6 de la tarde a comer algo, un pan con mermelada y un té. Pero esto culturalmente es importante, pero muchos de ellos se habían obviado esto, que durará pues una hora, unos 30 minutos, para leer un pasaje de la Biblia o para orar por ellos o por el examen. ¿Cómo contextualizarían esto en ustedes? O sea, yo no sé si tienen alguna rutina, no sé si cuánto tiempo, cuántas comidas tienen, pero por ejemplo eso, ¿no? Eh, y en cuanto al silencio, sé que ahora la vida es compleja para irse un fin de semana, por la seguridad tal vez en el país, irse un fin de semana, pero tal vez antes de llegar a casa hay un parque cerca y podrían estar allí unos 15 minutos solamente para meditar y luego entrar. Meditar, pedir por ustedes, respirar, meditar en lo que han aprendido durante la semana y así. O sea, no necesitan hacer un camping, ¿no? Hacer un gran retiro e irse a Chosica, no. Pues hay que buscar ese pequeño tiempo. Y bueno, con eso he concluido y no sé si nos da para conversar. Más que para preguntas, para conversar, porque es para lo que más me gustaría. Gracias, Daniel, por compartirnos. Bueno, gracias a los que se han conectado. También decirles que Daniel es parte de nuestro consejo consultivo de AGEUP, así que es un gusto tenerlo y también está a disposición de servirle. Daniel, él ha dado una ojeada a tu documento, está muy bueno. Me gusta la referencia bibliográfica que das, ese famoso libro, ¿no? De John Foster, Alabanza a la Disciplina, que también les he compartido al grupo de obreros. Siempre, esos dos libros, ¿no? Vida en comunidad Sí, y Alabanza a la Disciplina son libros que da ganas de volver a leer. Que le he leído, he vuelto a leerlos cada cierto tiempo, es Vida en comunidad, pero Alabanza a la Disciplina creo que no lo vuelvo a leer en buen tiempo. Eh, Hay un comentario y una pregunta, Daniel. En Alabanza a la Disciplina, ese nombre medio raro, sí, siempre me ha llamado la atención que el autor llama, dice, la búsqueda del asesoramiento, ¿no? La búsqueda sí. de... Eso tal vez un poquito nos puedas Ah, comentar ok, y yo creo que es muy bueno. Gracias, Daniel. exacto. Yo sé que ustedes digamos, hacen un rol pastoral, pero quien hace un rol pastoral como ustedes, ¿no? El buscar un mentor. Cuando estaba en AGU, la persona que me ayudó mucho y con la que me reunía como una vez al mes para dar no mis informes de la vida de AGU, mis informes personales y cómo me sentía, ¿no? Eh, era Paul Turner, ¿no? De Latin Link.
Entonces, cada vez. Entonces, es importante buscar esa persona, ¿no? Del asesoramiento, de la mentoría. Em, eh, Ustedes pueden identificar quién es, tal vez es su mismo pastor, tal vez es otro hermano de la misma comunidad, un hermano mayor de la iglesia, entonces, pero pídanle que sea importante. Al final, sé que nos conectamos con Jesús directamente, pero la vida, por ejemplo, de confesión podemos hacerla con esta persona, con la persona con la que podíamos, podemos confiar más. ¿Por qué aquí hay una recomendación que yo siempre hago cuando uno tiene, por ejemplo, algo que comentar muy personal? Siempre tiene que buscar un hermano para comentarle esto, que le ayude a orar, que le dé consejo, porque en medio de la crisis uno no tiene una perspectiva. Y en medio de una crisis otra persona tiene otro tipo de perspectiva, claridad. Pero mi recomendación sería no ir comentando a muchas personas. No sé si me dejo entender. ¿Por qué? Porque al final tú cuentas y no, no sabes con qué grado de familiaridad tú puedes estar con esa persona. Entonces, es tener un grupo pequeño, eh, o una, dos, tres personas. Lo digo por sentido práctico, esto no es que sea por experiencia. Y es buscar a esta persona para que lo acompañe, digamos, en estas situaciones fáciles, difíciles también. Em, Algo del libro que me gusta es que el libro tiene una mirada no como... no, este libro de la celebración de la disciplina, es que es, como yo lo conocí el libro, es que tiene la mirada no punitiva, ¿no? De que ay, tengo que orar, me encantaría si, me parece que tú lo has compartido, es como buscar el gozo en medio buscar la alegría en las disciplinas, ¿no? Es estar contento, dispuesto a estar alegre porque vas a orar. No lo veas como, ay, Dios santo, tengo que pagar impuestos, ¿no? Ahora tengo que hacer esto. Estoy alegre porque ahora voy a ayudar. Oye, ¿por qué no tendrías que estar alegre? Dice el autor, si vas a hablar con Dios, si vas a comunicarte con Dios, o sea, es como con la persona que tú consideras más importante. Tienes que estar alegre. Entonces hay que ver la disciplina de la espiritual como, con esta disposición de alegría. Enoch había levantado la mano, Enoch, Ah, sí, sí. puedes consultar. Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Daniel, mucho Ole, gusto. no, igualmente, a los años. Sí, 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 por acá por Bucalvo se te extraña. Tengo una consulta, una pregunta. Este, ¿Hasta qué punto como obreros o como líderes de a veces de jóvenes de la iglesia o de la CBU, eh, entramos en una relación como amigos con los chicos, ¿no? Ujú. Porque he visto que a veces cuando ya es demasiada relación de amistad, se pierde esa posición de Ah, liderazgo, ¿no? Y cuando ya a veces los chicos pueden tener problemas, no acuden a ti, ¿no? Porque te ven como como amigo y sí, sí, ¿hasta qué solo. punto, no? Sí es bueno llegar hasta un punto de ganarse su amistad, pero hasta qué punto ya no. Sería muy bueno también esto. Yo creo que uno no deja de ser amigo. No es que corto la amistad, hasta aquí llega mi amistad puede seguir, pero siempre tenerles presente de, oye, sigo siendo tu mentor, ¿no? Es ir recordándoles, porque, o sea, los, nosotros vemos, por ejemplo, en los apóstoles, ¿no? Que hay a veces, habían diferencias de personas con los apóstoles, como por ejemplo la diferencia que tuvo Apolos con, con Pablo.
una diferencia teológica, una diferencia así. Yo no creo que lleguen a diferencias teológicas, espero que no, pero diferencias a veces en los comportamientos, ¿no? Oye, vamos a conversar, vamos a arreglarlo, pero yo creo que no se debe dejar la amistad, o no sé, como, porque sí es cierto, pero que a veces se pueden pasar, pero siempre ir recordándoles, ¿no? Siempre ir recordándole a la gente, oye, yo estoy aquí porque tengo esta responsabilidad contigo, ¿no? Entonces, es ir haciendo eso. Pero cada caso también va a depender de cómo se va a resolver. Me ha tocado un par de veces en que sí he tenido a veces cercanía con personas y yo siendo ya director y a veces me he sentido desautorizado, ¿no? Por por algún estudiante, porque, oye, pero no éramos amigos. Sí, somos amigos, ¿no? Pero también hay una responsabilidad. No, no hay un nivel necesariamente. Yo creo que no hay un nivel porque todos nos debemos ante Jesús, pero sí hay una responsabilidad y un respeto, ¿no? Entonces, si te han designado a ti obrero, siempre hacerle recordar, oye, yo estoy en esta situación, el director me ha designado para esto, entonces sí, pues si tú quieres, si tú me ves solo como amigo y quieres, digamos, consejo, pues lo trasladas a otra persona, ¿no? Sería lo más sano posible para evitar, porque si no, no quiere, digamos, responder a- a- al llamado que te han dado. Gracias, Daniel. ¿Por ahí alguien más? Sí, gracias, gracias. O mientras se va. Hola, Mayra, te damos Hola, lugar, Mayra. hola, Mayra. ¿qué tal? Hola Dani, Robin, amigos, qué genial escucharte, Dani. Y comentabas también acerca de el mentoreo, ¿no? Ah, Mencionaste buscar un mentor de quien vamos aprendiendo. Y es que, por ejemplo, estuve en un espacio con mentores, con una mentora que era asignada por el programa de Arrow, el cual estuve participando, pero después ya, o sea, es como por el programa. Pero ujú, ahora, el hecho de tener un mentor, si bien es cierto, nosotros mismos somos mentores de otras personas, pero buscar un mentor, sé que se requieren algunas características también para poder compartir. Entonces, si exacto. puedes ahondar un poquito más en ese punto, ya que en la actualidad, si bien es cierto, hay un pastoreo hacia mi persona, pero no tanto así como se tiene con un mentor, porque es otro aspecto, lo he notado de esa forma, no sé si estoy equivocada, entonces si puedes comentar un poquito más en ese punto. A ver, yo diría que hay dos requisitos principales en los que yo busqué, por ejemplo, a Paul. Primero, que tenga mucha experiencia en esto. Entonces, no puedas, no vas a buscar un mentor en un estudiante, ¿no? Entonces, vas a tener que buscar mucha Claro, experiencia en un pastor, tu pastor, y otra persona es que tú conozcas que sea diligente con lo que recibe, para que no sea un coladero, digamos, de lo que tú mencionas, porque hay una relación trilateral ahí, Jesús y ustedes, ¿no? Tú y la persona que te está acompañando, una persona que te mentorea. Eh, una persona también que me ayudó mucho era el pastor Alejandro Silva, que ha sido mentor también, digamos, de alguna manera, pero por razones de su trabajo no podía tanto. Pero yo veo, por ejemplo, la característica del mentor es alguien que te conozca necesariamente. Y Alejandro me conocía y Paul me conocía. Y si no te conoce, pues intenta relacionarte con una persona que te hayan presentado, no sé, que alguien busque, tal vez, y gasta tiempo conociendo. Y si crees que es la persona correcta, pues empiezas con el proceso de mentoreo y lo haces. Si no encuentras.
Lo otro es que puedes buscar personas desde tu misma edad, ¿no? Puede ser también, de tu misma generación más o menos, pero que no sea estudiante, que no esté en la situación de estudiante. Esa es mi recomendación, por favor, que no sea Claro, estudiante. sí, porque ahí es un poco extraño. Sí, Dani, gracias por ello, porque sí, estoy orando por eso y justamente tocaste este punto que para mí también es muy, muy importante y todo lo que mencionaste en el tema del día de hoy. Y lo otro que también mencionabas acerca de los consejos de manera puntual, también en GU, cómo se hacen algunas cosas, va a depender de nuestra rutina y de todo lo que vamos nosotros, pues, de lo que podemos hacer para poder ayunar. Pero, por ejemplo, ¿no? Quizás no sea como, no sé cómo explicarme, como que para la iglesia tal vez no sea algo tan usual, ¿no? No sé, comentaste algo acerca de que no comentarlo todo, lo del libro, lo que envió Robin por el grupo, por ejemplo, eh, porque usualmente en mi iglesia al menos, ¿no? Vamos a ayunar, eh, supongamos desde la mañana hasta las 6 de la Ah, tarde o todo el día, ya sé a qué si te vamos, refieres. ajá, entonces, ahora sí yo, o sea, lo que he tenido la dificultad es en la iglesia, no es que están en desacuerdo con AGUP, pero cuando yo recién me involucré siendo estudiante en AGUP, es que mis pastores habían sido de AGUP. Entonces ellos mismos me apoyaban con el hecho de acompañamiento, de ayuda, consejo, asesoría. En la actualidad yo ya tengo otros pastores que si bien es cierto me apoyan y todo ello, pero no están en tan acuerdo con algunos puntos. Entonces si yo comentaría algo así como lo del ayuno les va a parecer Ok. un poco raro, un poco extraño. Entonces ese es como que un tema para mí que es un poquito complicado compartirlo con mis líderes ahí en la iglesia, ¿no? Ya. Yo quiero que no se me malinterprete, porque yo lo que no, yo, lo que yo dije no es que ayunemos una comida. Lo que yo dije es que esta es la excepción en el contexto en el que los estudiantes están en situaciones con poco tiempo. Pero el poco tiempo a veces no tiene que interpretarse como excusa. En ese poco tiempo gana un poquito de tiempo para ayunar una comida. La regla general es que lo hagas conforme podría demandarse, digamos, para mí, como me han enseñado iglesia. Cuando yo fui a Lima, no sé si alguien de Lima, me pareció raro, por ejemplo, que se ayune solamente la mitad del día. Yo vengo de una iglesia del norte, que dice donde ayudábamos 2, 3 días y no pasaba nada. O sea, así he crecido, pero es para mí. No sé si lo van a hacer ustedes, pero para mí así he crecido, 3 días. Cuando llegué a Lima, en la misma denominación, se ayunaba a mediodía y, y ahí acababa, sí, ahí acababa. Pero claro, lo que no quiero es que se me malinterprete diciendo que se debe ayunar solamente un lapso de tiempo, una comida. No, yo lo que estoy diciendo y lo quiero recalcar es que esta es una excepción cuando se tiene poco tiempo. Cuando se está en exámenes o cuando se está en una situación particularmente complicada con el tiempo, allí sí, o sea, no hay excusa, digo yo, se tiene que tomar algo de tiempo. No es la regla, es la excepción. No sé si me dejo entender o lo explico Sí, de sí, alguna sí. manera. Ok. Sí, Dani. Bueno, al menos a mí personalmente sí te logro entender ello. Solo que también está el punto de cuando yo pueda transmitirle eso a algún estudiante es, Ah, creo que ok. para todos, el transmitirle como que con pinceladas, de alguna forma en la que el estudiante no quizás malinterprete lo que le Bien, estamos mencionando. lo que le tienes que decir, por ejemplo, yo cómo lo diría, oye, tienes exámenes esta semana, quizás no tengas tiempo para ayunar, ayúnate una comida. Pero no le digo siempre ayuna una comida. Claro, No, genial. eso es lo que estoy tratando de mencionar. Sí, sí, sí. Gracias más bien, Dani, por aclararlo. Ujú.
Nunca diría eso, por ejemplo. No, no, sí, No. sí, yo sí te entendí, Sí, solo sí, era sí. como que cómo le transmito eso a los Sí, sí, estudiantes, pero sí, pero gracias, Dani. la contextualización va por el hecho de la excepción, en qué casos excepcionales se puede hacer esto. A ver, el libro de Bonhoeffer que está allí en el documento, que es el costo del discipulado, no, no es sí es el Sí, costo del discipulado, sí, ¿no? Es un libro extremadamente impactante. Eh, a- em, una cosa es que nosotros vivamos disciplinas espirituales en el siglo XIX, perdón, en el siglo XXI, con todas las facilidades que tenemos. Hace poco hubo un congresista, un diputado estadounidense que dio como 28 horas, algo así, de una exposición para aprobar una norma, algo así. Pero esta persona se preparó tomando vitaminas, se preparó con su médico, etcétera, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un ayuno en nuestras condiciones ahora que haciendo un ayuno en la Segunda Guerra Mundial o haciendo prácticas espirituales en la Segunda Guerra Mundial con los nazis detrás de ti y persiguiéndote y estando en la cárcel y no sabiendo en qué momento puedes perder la vida. Ese libro es realmente impactante porque realmente te hace ver que tú estás en un nivel menos uno y Bonhoeffer está en un nivel bastante difícil de conseguir. No sé si todos estemos en la capacidad de ver eso, pero sí nos anima, ¿no? Es un libro bastante recomendable para ver cómo son las disciplinas espirituales en medio de la adversidad, y no cualquier adversidad, la adversidad extrema, ¿no? Y la adversidad extrema es donde vive esta persona, ¿no? Este teólogo, Bonhoeffer. gracias, Daniel. Daniel, me viene a la mente en tu guía y también el énfasis del tema del silencio, Mm, del retiro. Puedo confesar algo, eso lo aprendí no en AGU, lo aprendí recién en IFES, en las capacitaciones de obreros y secretarios, ¿no? La importancia del retiro, del silencio, de parar, ¿no? sí, Eh, y justo estaba leyendo también a este Buyun Han, ¿no? así sí, es un surcoreano, ¿no? Sí, Alemán, me parece, que escribe en alemán. sí, y hay un capítulo que habla del silencio y, mm, nos habla de una sociedad de hipercomunicación Sí, y del ruido de las comunicaciones que nos afecta aún. Bueno, yo confieso, bueno, yo no soy perfecto, ¿no? Que no nos da tiempo también para descansar y para dormir, ¿no? Y a veces yo confieso que tengo que luchar, debo dejar ahí un lado el celular para poder dormir. No sé cómo están mis hermanos, espero que estén más disciplinados que yo. Pero eso, ¿no? Y nos dice también algo que viene de él, que no es cristiano, creo medio oriental, dice, ¿no? Ya no hay tiempo para rezar. Encuentro una frase que él dice y veo eso también que creo que es que la iglesia como evangélicos nos cuesta orar, pero en silencio, ¿no? En espacios, como dice el Señor, ¿no? En la intimidad, ¿no? Porque fácil es orar en la iglesia, ¿no? O pretendemos tal vez estar queriendo, o no sé, tal vez cierto compromiso al orar, pero yo creo que sigue siendo, mira, para mí es difícil, tengo que orar, tengo que disciplinarme cada vez. Y ahora también esto ayuda, y con el material que nos has dado voy a releerlo otra vez porque volvemos a la escuela, como dice, ¿no? Volvemos Sí. a esto, ¿no? Ahora, el autor del libro habla acerca de una sociedad de la ansiedad, una sociedad del overwhelming, como diría yo, del superestrés, que, eh, que ha, que ha impactado en lo más profundo incluso de las sociedades que se consideraban, digamos, milenarias, como por ejemplo la sociedad china, la sociedad del sudeste asiático la sociedad coreana.
de que se jactaban de tener como esta superioridad respecto a nosotros, los occidentales, de que estamos súper ocupados, súper ansiosos, pero ahora ya no. Ahora esto se está perdiendo a nivel global y que incluso esto va a impactar en la pérdida de las religiones y ¿no? de las prácticas. Bueno, ahora sí, no quería ahondar en este tema, pero de las prácticas espirituales de las religiones, ¿no? Que se van a ver más afectadas, dicen, ¿no? Que va a haber menos gente practicando yoga, menos gente practicando budismo, porque la gente va a estar súper conectada al teléfono que escuchando algo, un podcast, porque necesita ese ruido de atrás. Y algo que me pasa a mí a las mañanas, que tengo que escuchar noticias, ¿no? Y tal vez tengo que dejar de alguna manera, ¿no? De conectarme, de escapar del mundo y de hacer eso, y tener esa disciplina también. Y obviamente eh, toda esta ola viene viene a digerirnos, a embullirnos a los cristianos. Y ahí hay un trabajo para los que estudian psicología, bastante. Que no sé quiénes estudian psicología aquí o alguien que estudiando psicología, ¿no? De ver cómo es que la gente en la iglesia se está tornando más ansiosa, ¿no? Optando por el multitasking o todo este asunto, ¿no? Que nos lleva a perdernos de los detalles. Ujú. Claudia tiene una pregunta, levantó la mano. Claudia, bienvenida. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la explicación del tema, por la ponencia, estuvo bastante interesante. Eh, Mi pregunta era, como en algún momento el aparte mencionó que así como nosotros como mentores tenemos pues esta bendición de serlos, también ello conlleva a tener pues un peso en momentos demasiado difícil y que esto puede generarnos que también necesitemos, ¿no? Y uno de los consejos que dio es darnos un tiempo para nosotros, ¿no? Para estar a solas, para poder tener un tiempo en el cual no podamos tal vez responder de manera inadecuada por estar muy cargados. Pero aparte de este consejo, ¿qué otro podría mencionar, por favor? ¿O qué otros consejos podría mencionar? No, Gracias. no te escuché la última parte. ¿Puedes repetir? Se cortó un poco la... Ah, ahora sí, se me escucha Sí. bien. Sí, estaba preguntando de que aparte de el consejo que había mencionado de darnos un tiempo para estar a solas, bueno, al ser mentores y que tengamos a la vez pues esta carga Ah, por momentos difícil, ¿qué otro consejo podría mencionar? ok. Hay algo que menciono allí y que lo estamos perdiendo. Y es por la capacidad de memorizar cosas. Eh, Alguna vez he escuchado la crítica, tal vez desde la teología liberal, ¿no? De que los evangélicos memorizan cosas como si fueran a hacer algún hechizo, o memorizan esto como si fuese un acto de magia o ¿no? un conjuro. Eh, no estoy de acuerdo con lo que dice la teología liberal en este asunto, porque la memorización fue importante para que en el siglo primero digamos, se transmitan los evangelios, como por ejemplo el Evangelio de Marcos, ¿no? Si alguna vez intentan hacer el experimento Marcos, sabrán de lo que estoy hablando. El pergamino se llevaba a una comunidad, se leía, se memorizaba y luego se pasaba a otra comunidad. Entonces, porque no había otra forma. Y la memorización, el hacer memoria de pasajes de la Biblia, es algo que hemos perdido por tradición evangélica, ¿no? Y es algo que lo he visto de mi abuela.
que lo he visto de mis abuelos, que los he visto de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y que tal vez va perdiéndose con el pasar del tiempo porque ahora pues tenemos otras ocupaciones o porque tal vez hemos sido influidos por el hecho de que no es importante la memorización, ¿por qué te vas a memorizar algo si al final no, lo importante es practicarlo? Sí, lo importante es practicarlo, pero la memorización me ayuda a veces a saber qué es lo que dice Dios respecto a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que soy abogado y necesito memorizar algunas cosas, no me sé todo, pues, los códigos, ¿sí? Pero si no, no aprendo cosas de memoria y le tengo que dar a algún cliente, no voy a parecer, digamos, ineficaz. Y entonces la memorización me ayuda como que a tener un cable a tierra de, en algún momento, no siempre cargas con tu Biblia, ¿no? O la puedes tener en el teléfono, pero tenerla en la mente es también como que una manera de honrar a nuestra tradición, pero también hacer sentir que la palabra es importante, hacer sentir que yo le tomo tiempo a la palabra, que es importante. Es un consejo, la memorización, en este caso, ¿no? Que le hemos perdido como práctica también. Gracias, Daniel. En el material que les hemos compartido de Daniel, él nos da pues algunas pautas, ¿no? Que están muy interesantes, que tiene que ver con todas las disciplinas o un resumen de las disciplinas, ¿no? Y tomo el estudio de las escrituras, que es muy importante en nuestra práctica diaria. Ya tenemos que autoevaluarnos siempre, chicos, hermanos, cómo vamos en eso. El ayuno habló, el silencio, la soledad, la búsqueda. Creo que hay dos últimas que tal vez un poquito comentar y que tal vez hay algo nuevo. Para mí fue algo nuevo también cuando yo comencé a entender un poco más, porque es una tradición más protestante y en el caso de la influencia de este librito, ¿no? De Bonhoeffer, miren Ah, como ya sí, el tema de la confesión. exacto. Y el tema de confesión es el trasfondo un poco a veces anticatólico que a veces tenemos, Mm, no nos ayuda mucho. Pero en este librito que les he pasado lo explica muy bien, ¿no? Y comienza citando Santiago 5:16, que dice, confesaos mutuamente vuestros pecados. Y ahí se abre un panorama, ¿no? Nuevo del escuchar, ¿no? Y este concepto teológico que pone, ¿no? Mi hermano como medio de gracia, que pone. ese. Y viendo obviamente la cruz y el tema también de la justificación y la autojustificación. Bueno, no quiero otra vez tu opinión y tu aporte en eso, Daniel. Algo que sufría Bonhoeffer en ese tiempo era que no tenía muchas visitas. Entonces para él era importante como que eh, esto dice Metaxas, el libro de Metaxas, que es una biografía sobre Bonhoeffer, que recibía dos tipos de visitas, ¿no? O tipos o cartas que escribía desde su novia en este caso. Entonces su comunicación era escasísima. Entonces, para que alguien hable de la confesión del tiempo en esa situación es bastante, no, llama bastante la atención y me genera un poco de dolor y vergüenza, porque a mí me da vergüenza, porque si yo estoy en la condición de tener una vida más tranquila, pondría excusas de no buscar una persona. Entonces, no hacerlo en comunidad. Y hablaba con su novia en cartas, todo lo que padecía, todo lo que decía, se sinceraba. A veces lo visitaban una que otra persona que, que él no podía revelar sus identidades. Algunas fuentes dicen que podría haber sido una persona dentro de la misma prisión que era nazi y que pues se sentía mal
y de lo que estaba haciendo y iba y hablaba con él de alguna manera. Y él decía que también algo de la autojustificación, ¿no? Que, 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 que pareciera que vendiera de la tradición católica, pero nos, nos hace falta retomar, creo yo, esto, porque es algo que lo vemos en la tradición también protestante del siglo XVI, siglo XVII. Em, es bastante conocido, por ejemplo, el hecho de que en las iglesias menonitas que empezaron, era una práctica común de que al principio de cada año la gente se confesaba a sí mismo si había tenido un rencor con el otro hermano, ¿no? No se dejaba nada al azar, como decíamos, no se dejaba nada en el aire. Ahora, esta es una práctica de una iglesia particular, pero es una iglesia protestante, ¿no? Entonces, no, no es, lo que tiene mucha razón es que a veces nuestro anticatolicismo y de verlo como una práctica, tal vez porque el catolicismo lo ha catapultado a ser su, digamos, uno de sus sacramentos más conocidos, pero también el hecho de que para la confesión va acompañada de un sacramento o de unos medios no va acompañada de medios de gracia en el catolicismo, sino de, digamos, de acciones de obra para justificarse. Pero en el caso de la tradición protestante, el hecho de confesarse y pedir perdón, ya hay una obra de autojustificación, dice Bonhoeffer, si lo haces en comunidad, por cuanto en la carta de Santiago, perdón, sí, en la carta, cuando Santiago se nos habla de esto, nos habla acerca de que en la iglesia podemos encontrar, digamos, este tipo de refugio también, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque a veces uno no va a tener todas si bien se me demanda, esto lo creo yo, a veces me demanda hablar con Dios y tengo que hacerlo, es como una relación con un padre y que tiene dos hijos. Nosotros somos tres hermanos. Si mi hermano hacía una travesura, me decía a mí, que yo se le dijera a Dios, a mi papá. Es más o menos algo así, pero de todas maneras le decía, habla con él. Yo hablo con él, pero dispuesto a hablar con él. Yo veo más o menos esa relación de comunidad, ¿no? Hablar con el Padre entre hermanos y hablar con él. Em, Esto que no se malinterprete porque como si estuvieses orándole un santo, ¿ah? No estoy diciendo eso. No estoy- Porque es la vida distinta de comunidad en la tradición protestante que que la veneración o intercesión católica, ¿no? Entonces, estoy hablando con personas que no sabemos si nos escucharán o no. Pero en este caso tu hermano te está escuchando y quiere ayudarte. Entonces, un poquito ahí, como lo pones como una disciplina espiritual, la confesión. Para entenderlo, a ver, tratar de, en lenguaje más de iglesia evangélico. Cuando tenemos una necesidad, acudimos, o a veces acudimos a nuestro líder, nuestro pastor, le contamos, Sí. lo contamos lo que en verdad nos carga, ¿no? Que en verdad nuestro pecado tal vez, ¿no? Todo lo que nos está dañando, lo que dentro de nosotros tenemos y cargamos, ¿no? Y Y, dice pecado. y pese el pecado, ¿no? Y a veces nuestra tradición, no sé, puedo equivocarme también, pero yo también lo he sentido, que a veces no nos cuesta Mm. decirlo y también nos cuesta ser vulnerables, ¿no? Derramar lágrimas frente a alguien, ¿no? Y que ahí, ¿no? Este librito que le estoy compartiendo es muy bueno cuando habla de la autojustificación, la justificación. Cuando entendemos en la doctrina de la justificación por la fe, es que no nosotros mismos somos pecadores, ¿no? Tanto
líder, tanto el que va, dependemos de la gracia de Dios, ¿no? Y a veces en el conversar, y me ha pasado a mí también en el acompañamiento pastoral, que a un estudiante, un obrero, me ha contado también las luchas que yo también he vivido en ese momento o estoy viviendo, ¿no? Y que nos damos cuenta que estamos frente a dos pecadores, Mm. que estamos bajo la misma gracia de Dios, ¿no? Pero tenemos ahí ese sentido de vida en comunidad que podemos ayudar. O sea, mi hermano como medio de gracia es el hermano que ganamos para que nos ayude a orar por, no sé, por el pecado, por la dificultad, ¿no? O por la residencia que tenemos. Tenemos alguien que nos acompaña, nos escucha, no nos juzga, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? Entonces va muy relacionado, ¿no? La búsqueda del, del acompañamiento, del mentoreo, la práctica de escuchar, de escucha mutua y la búsqueda de disciplina de la confesión unos con otros, ¿no? Eso lo vamos a hacer porque van a venir estudiantes en el nivel de confianza y de la gracia, pues, se van a acercar a nosotros. Tenemos que escucharlos, tenemos que orar por ellos y nosotros también. Bueno, Daniel, si hay algo más, si hay una última pregunta de alguien para poder estar cerrando y orar. Quería terminar, por ejemplo, esto que me mencionas, es que cuando era adolescente, niño, cuando me cometía algo malo, así pecaba, y la persona no iba directamente, iba con mi abuela y le comentaba entre lágrimas, le decía, esto he hecho mal, esto he hecho mal. Y incluso cuando estaba ya en la universidad, esto he hecho mal y ¿sabes qué? No sé cómo orar, me siento mal, no sé cómo orar. Y me decía, pues lo mismo le pasaba a los discípulos. No sabemos cómo orar. En situaciones difíciles a veces no sabemos cómo orar. Y Jesús nos enseña a veces cómo orar y buscar esa forma de orar. Y eso, los estudiantes no saben, o también nosotros no sabemos, y necesitamos la claridad de otra persona para que nos diga en ese momento difícil. Muchas gracias, Daniel. Vamos a orar y después vamos a tomar una foto. Voy a pedir a nuestro hermano Sandro Arón, presidente de la Junta Directiva Nacional que está con nosotros, que pueda orar eh, por este tiempo y también por la vida de nuestro hermano Daniel. Sandro, si puedes, me avisas. Muchas gracias y buenas noches con todos, amados hermanos. Bueno, antes de orar, me gustaría dar un breve comentario. Bueno, este tiempo ha sido de mucha edificación. Comentar hasta donde he podido participar del taller de hoy sobre las disciplinas espirituales, y a la vez las disciplinas espirituales también son como eh, herramientas para que el creyente pueda evaluar su, su adoración a Dios. El hermano Daniel Iglesias mencionaba sobre la oración, que debemos estar con toda la disposición, en alegría, en comunicarnos con Dios o tener esa comunión con Dios. A menudo en nuestro tiempo, la oración es vista más como un tiempo de pedir que de agradecer. Así que creo, creo que las herramientas o los medios de disciplina, los medios de gracia de Dios, son para que cada uno de nosotros podamos evaluar nuestra adoración a Dios a través de la lectura, del ayuno, de la oración, del estudio de la palabra, de la meditación misma de la palabra, para que nosotros podamos pensar de acuerdo a la palabra, actuar de acuerdo a la palabra, ¿no? Y cuán importante es para el creyente en particular ejercer todo ello, no mayormente si tenemos un liderazgo, en este caso en la obra estudiantil, que tenemos una coinonía directa con los estudiantes, ¿no? Se recuerda que cada uno de ellos tiene una realidad eclesiástica, ¿no? De poder vivir su fe, pero a la vez en la diversidad
en el sentido interdenominacional que Dios nos ha permitido servir por medio de este movimiento, nosotros podamos ser ejemplos eh, en nuestra disciplina misma, ¿no? Como creyentes, como instrumentos de Dios para poder aconsejar, apoyar, redarguir, exhortar, orientar y velar, ¿no? Por la vida de cada uno de ellos. Se entiende que la responsabilidad de un pastor en las iglesias locales es que los pastores rendirán cuentas a Dios, ¿no? De cada una de sus ovejas o de sus filigreses, pero a la vez es una responsabilidad de liderazgo como el que cada uno tiene a través del movimiento. Cuán importante es velar por la integridad y la comunión que cada uno de nuestros estudiantes, que tal vez forma parte de una JDL o parte de una célula, ¿no? Ese, ese seguimiento incondicional, ¿no? Que podamos generar. Y algo muy impactante que tal vez yo lo recuerdo que el hermano Daniel comentaba, ¿no? Sobre la amistad, ¿no? La amistad no se pierde nunca y cuanto más importante es trabajar por eso, ¿no? Crear lazos amicales eh, en el servicio a Dios es crear una amistad de lealtad que persevere en una comunión santa e íntegra delante de Dios y en su obra, ¿no? Y eso es lo que quería comentar. Así que vamos a orar y oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos que han predispuesto su tiempo, su corazón. Gracias por nuestro hermano Daniel, que ha podido tener la responsabilidad de compartirnos, Señor, tu palabra, sus conocimientos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que puedas ayudarnos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a justicia, a verdad, que todas las cosas, Señor, que podamos realizar en tu nombre sea para tu gloria, en medio del liderazgo, en medio de nuestras responsabilidades laborales, eclesiásticas y dentro de tu obra que has levantado, Señor, por tu gracia misma. Te pido por cada uno de mis hermanos que ejercen un cargo que tú puedas poner en sus corazones esa intencionalidad y esa pasión, Señor, por perseverar en las disciplinas espirituales, Señor, para el crecimiento de cada uno de nosotros y que podamos, Señor, crecer a la semejanza del hombre perfecto, nuestro amado Salvador Jesucristo. Que nos pueda, Señor, en el camino de nuestro peregrinaje cristiano, podamos crecer en nuestra santidad, nuestra devoción, en nuestro ejemplo, Señor. Queremos ser obreros leales, Señor, hombres idóneos, personas idóneas, Señor, para el fortalecimiento y el crecimiento de tu obra. Usa nuestras vidas, Señor, para bendición, para la gloria para la gloria de tu nombre, para la extensión de tu evangelio, en el contexto en donde nos has puesto, Señor. Usa nuestras vidas, ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Ayúdanos, Señor, a poder tener una responsabilidad y una pasión, Señor, por orar por cada estudiante, por cada ciudad, por cada una de nuestras iglesias locales también, Señor, por nuestros pastores, por las personas que nos mentorean y las personas que nos has dado el privilegio y la responsabilidad de mentorear y liderar, Señor. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que están presentes, por nuestro director nacional, Señor. Ayúdalo, sigue fortaleciendo su vida. A cada uno de mis hermanos que ocupan un cargo regional, local, que tú seas el centro de su atención, de su devoción, en todo lo que puedan hacer, Señor. Te agradecemos por esta noche y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Aarón, gracias por conectarte desde tan lejos, desde Iquitos. Y a todos los felicito por conectarse, estar con nosotros. Y queremos tomarnos una foto, pues, ¿no?
puedan prender sus cámaras. Queremos verlos y puedan salir muy bien en las fotos. Saludos a Ruth, a Fraser, Chapoyas, a Enoch, ahí desde de Pucallpa, Jocelyn, ahí del sur de Lima, David, ¿dónde está David? En Chiclayo, Cajamarca, eh, Ruth de Trujillo, Ruth Armas, Jocelyn desde Huancayo, Perú, o no, o desde la selva, Desde Pichinaki, Robin. Hola, desde Dani. Pichanaki. ¿Qué Hola, tal? yo soy Pichanaki. De la ciudad más alta del Perú, nuestro hermano Mm. Jonathan Crispín, Eh, Cerro de Pasco, ¿no? Cerro de Pasco. Es todo su calor. Stephanie desde Pucallpa, si no me equivoco. Bueno, vamos a tomarnos la foto, no se pierdan. Nuestro fotógrafo oficial es nuestro hermano Jonathan. Enoch ahí. Está en OC también. Enoch, felicidades por la afiliación de la UNIA. Bravo, bravo. Oscar Muchas desde gracias. Huánuco. Roberto desde Huancayo. Macy desde Huancayo, de la selva, no sé, pero bueno, también es. Y nuestro hermano Sandro, que está en Iquitos, ahí. Bueno, Jonathan, por favor, tenemos el honor, te damos el honor. Ya, a ver, a la cuenta de tres, a ver, todos ponen su mejor cara. Ay, ¿qué fue? Shali ¿Y desde se congeló? Huancavelica. ¿Y se congeló mi Zoom? ¿Se ¿Me cobró escucha? tu Zoom? Ya, entonces seré yo entonces. A Se ver, bloqueó mi... bueno, algo ha pasado, que falta disciplina esa laptop, más disciplina espiritual. Vamos a tomar fotos, vamos. A la una, a las dos y a las tres. Un momento, voy a subirlo. Y una vez más, uno más, ¿ya? La una, a las dos y a las tres. Listo. En dos fotos no creo que salgamos tan mal. Gracias, chicos. No se olviden, el próximo 15 de mayo seguimos con la serie y va a estar con nosotros el pastor Alejandro Silva, que va a tocar el tema, bueno, lo que hemos hablado también bastante ahora, pero con más profundidad vamos a hablar del mentoreo y el discipulado en la obra o en la misión universitaria. No se pierdan. Vamos a mandar el link, inviten a los demás obreros, líderes, todo aquel que esté interesado en esta temática. Nos vemos, un abrazo, Gracias, Dani. Gracias, gracias Robin. Buenas Dani, nos noches. vemos, chao, 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 saludos al norte en Oye, su cumbre, oye, por acá está Elías. que se Y muestre también Elías, Samuel. que se muestre Elías te Elías, quiere ver, Robin. Saludos. Mañana va a saludos, estar de saludos, visita. Aquí están los ahí chicos de... están, Hola, Robin. Pioranos, Hola, chicos. Ya están Nos preparados. vemos en la cumbre. Buena, Ruth. buena Chao. Ruth, Y chao, haremos con chao, Robin. Va a estar en Chimbote. yo voy Chao, a estar en Chimbote, chao. nos vemos, chao, chao.